Ya sabéis que se dice, y con razón, que si cantas se va a poner a llover. Ten cuidado, alma de cántaro. Pero es que hoy vamos a oír cantar y lo vamos a desear. Hasta lo vamos a alentar. Hoy vamos a cantar. Bueno, lo harán otros. Hoy sí que va a estar lloviendo cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual ya sabéis, como siempre, estáis pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par, para que se oiga bien alto y bien claro, como decía la canción, el ritmo de la lluvia. ¿Y por qué estamos diciendo todas estas cositas de que tenemos que cantar, de que tenemos que hacerlo con fuerza, para que llueva, como siempre, en Lloviendo Cine? Pues porque el programa de hoy va a ser de cante y de canto, todo un encanto, porque el programa de hoy de Lloviendo Cine va a estar dedicado a actores y a cantantes, o más bien habría que decir a cantantes y actores. Porque se nos ha ocurrido hablar hoy en el programa de Lloviendo Cine de cantantes que se pasaron en un momento determinado de sus carreras a la actuación, a la interpretación. Ya tuvimos en su momento actores que se pasaron a la dirección. Bueno, pues en este caso hay otro camino que conduce al cine. ¿Cuál es? El de estos cantantes que en algunas ocasiones no tuvieron absolutamente nada que ver con el séptimo arte, o más bien con la interpretación, y que de buenas a primeras la bombilla se les iluminó y de repente, ¡zas!, ahí tenemos a ese cantante protagonizando una película o participando en ella como buen actor de reparto. Así que tenemos tema atractivo en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Vamos a hablar de esos cantantes, de esos músicos que en un momento dado se volvieron actores, se dedicaron al cine para dar a su manera la nota. Porque las conexiones entre las diferentes artes han existido a lo largo de los tiempos y seguirán existiendo. Esas conexiones los eran más con unas artes que con otras. Lo de los compartimentos estancos hace tiempo que ya no se lleva. Y podríamos decir que el arte del siglo XX, como puede ser el último incorporado, es decir, el séptimo arte, no solo aglutinó en torno a sí a otras corrientes artísticas, sino que incluso influyó y cambió las maneras de contar las cosas en la literatura, en una novela o incluso en un poema. El cine era y es un lenguaje vivo, en permanente y constante evolución. El cine atraía como un imán a representantes de otros artes, y en cuanto el cine se hizo sonoro, se dieron cuenta de una cosa, que allí tenía que sonar algo, que para eso se devanaron los sesos, para que se oyera la voz humana. ¿Y cómo se puede oír la voz humana? Aunque con el ruido del descorchar de una botella ya había soundtrack para la película. Pero lo principal es que lo que se oyera fueran las voces humanas. Y las voces humanas se podían escuchar de forma hablada, incluso de forma escrita, con el sonido de una tos o con una canción. De esa manera, la primera relación que tuvieron los cantantes con el cine a lo mejor fue actuando también, y si no, que se lo digan a Al Johnson. Lo primero que se escuchó en la historia del cine sonoro fue la voz de Al Johnson cantando Mami Mami. Así que los productores y los directores decidieron incorporar soundtracks musicales a sus películas
para que éstas tuvieran su fondo musical. Si cuando allá por 1895 los hermanos Lumière comprendieron a la perfección que lo mejor para mostrar una imagen en movimiento, una fotografía tras otra en movimiento, era precisamente eso, gente caminando, saliendo de una fábrica o esperando la llegada de un tren, los inventores del sonoro dijeron: aquí tenemos que hacer algo, no solo hablar, tenemos que mostrar a gente cantando, a gente bailando, que se note que nuestro invento ha servido para algo. Y de buenas a primeras aquello se llenó de musicales, se llenó de bailarinas, se llenó de coristas y de coreografías a lo Busby Berkeley. Y también aparecieron cantantes, a veces de lo más acaramelados, a veces de lo más cargante. Y si no, que se lo digan a la buena de Janet MacDonald y al señor Nelson Eddy, o a Alan Jones en las películas de los hermanos Marx, como en Una noche en la ópera. Es decir, el cine desde sus más tiernos comienzos, tendríamos que decir, desde sus más tiernos comienzos sonoros, hecho mano de la música, hecho mano de los cantantes. Es decir, hubo cantantes que se convirtieron en actores. Ya en aquellos años el cine les atrajo. Y no iba a ser más que el comienzo de una gran y fructífera amistad. Porque, vamos a ver, ¿quién suele protagonizar la historia de las diferentes versiones existentes de Ha nacido una estrella? Una cantante, salvo Janet Gaynor. Pero vamos, que para el caso lo hizo bastante bien. A partir de ahí, pues imaginaos, hasta podríamos incluir a los Fred Astaire o Gene Kelly de turno en cuanto a cantantes, actores. Porque ambos dos, antes de actuar, o eran cantantes y bailarines o ambas cosas. Así que se podría decir de Gene Kelly y de Fred Astaire que forman parte de ese grupo de cantantes actores que comenzaron siendo a la vez una cosa y la otra. No era ese tipo de cantante que previamente a su participación en el cine había desarrollado toda una carrera discográfica, lo cual esto último vendría a ser el meollo del programa de hoy de Lloviendo Cine. Cantantes, intérpretes musicales que antes de actuar en una película tuvieron sus muy buenos años, nunca mejor dicho, como vocalista o incluso como músico, o como instrumentista, o como las tres cosas. Que quizá empezaron en esto del cine, en esto de la interpretación, porque en esa película aparecía una de sus canciones, y ellos cantándola. Y a raíz de eso le cogieron gusto a la cosa y actuaron en más películas. O quizá todo empezó porque una de sus canciones suena de fondo musical. Casos hay, y lo vamos a ver en el programa de hoy de Lloviendo Cine, para dar y tomar. No van a estar todos los que son, nos vamos a dejar nombres, pero sí que los que van a ser nombrados son los más claros exponentes de cantantes que en un momento dado decidieron dar el paso para dar de otra manera el cante. Porque hay nombres que nos vienen inmediatamente a la cabeza cuando hablamos de cantantes o músicos que se han puesto a actuar, nos vienen a la cabeza casi siempre los mismos nombres. Pero ahí está la gracia. Va a haber cantantes, efectivamente, de los que tenemos claro que han sido actores, pero va a haber otros nombres que nos van a sorprender y que hasta vamos a decir: ah, sí, es verdad, este también ha sido actor. Todos ellos conforman nuestra primera sección del programa, los cantantes, actores, fetén. Sí, señor, esos en los que estás pensando. Los cantantes, actores fetén de toda la vida. Que unos mejor, otros peor. Allí salían en tal o cual película. Bueno, que incluso alguno de ellos casi dejó de lado e incluso abandonó su amada profesión musical. Algunos confundiendo el camino y otros encontrándolo. Pero tenemos que diferenciar.
Ya digo que la casuística es grande, porque hay algunos de estos actores, algunos de estos músicos, que se tomaron esto de la interpretación como un mero capricho o como una continuación de sus carreras, de su faceta artística, o porque eran amiguetes del director. Pero ojo, porque nos vamos a encontrar incluso con gente que ha ganado un Oscar, y no solo a la mejor canción, y alguna que otra perspectiva de ganar Oscar casi está por venir. Más casuística, puede que hasta ese músico o ese cantante o ese grupo en cuestión constituya el núcleo de la película. Nos animamos con alguno de esos nombres feten que a todos nos vienen a la cabeza cuando hablamos de cantantes que se han metido a actuar en el cine. Por ejemplo, David Bowie, que participó en bastantes más películas de las que nos creemos. Que debutó en esto del cine en el año 1976 con una película hecha a su medida, protagonizada por él, El hombre que cayó a la tierra, de Nicholas Rowe. Y a partir de ahí, en papeles más o menos relevantes, en papeles los cuales incluso hacía de sí mismo, lo podemos ver en El ansia, de Tony Scott, del año 83. Protagonizó ese mismo año Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Actuó en otra película hecha a su medida, el musical del 86, Principiantes. Y protagonizó junto a Jennifer Connelly Dentro del laberinto, en el año 86, dirigida por Jim Henson. Pero es que 2 años después participó en La última tentación de Cristo de Martin Scorsese. A que no nos acordábamos ya de que David Bowie era nada menos que Poncio Pilato en esta película. O que participó en la precuela cinematográfica de la serie Twin Peaks de David Lynch, Twin Peaks Fuego camina conmigo, en el año 92. Esto ya casi se nos había olvidado. En la película de Christopher Nolan del año 2006, El truco final. Pues ¿qué quiere que os diga? Dentro de las propias limitaciones que el señor Bowie podría haber tenido a la hora de interpretar un papel en el cine, no es de los peores, podemos decirlo así, no es de los peores cantantes que se han pasado actor de la historia del cine. Más bien todo lo contrario, podríamos decir que es de lo más salvable, de lo más destacable. Va a haber casos a lo largo del programa de hoy de Lloviendo Cine en que tengamos que decir aquello, ya lo aviso. De zapatero a tus zapatos. No es el caso del señor David Bowie. Puestos a elegir, nos vamos a poner el Ziggy Stardust. Pero si aparece, a veces de forma inesperada, el señor David Bowie en pantalla, tampoco le vamos a hacer ascos. No nos vamos a llevar las manos a la cabeza ni a poner el grito en el cielo. Porque sí ocurre una cosa. Hay cantantes, actores que por mucho que ellos quieran, no podemos evitar decir de ellos: este es tal cantante actuando, este es tal señor incluso haciendo de sí mismo. No porque hagan de sí mismos en esa película, sino porque el aura que rodea a esa persona, teniendo en cuenta sus grandes orígenes musicales, puede con él. Y por mucho que él quiera, su antecedente musical le va a acompañar hasta los restos. Y cuando hace una película, pues también. Y ese es el caso de gente como Mick Jagger. Es decir, tú ves a Mick Jagger en una película, incluso protagonizando una película, y dices: este es Mick Jagger. Este es incluso Mick Jagger haciendo de Mick Jagger. Lo que pasa es que Mick Jagger se ha prodigado menos, quizá precisamente por ello, porque él mismo es el primero que es consciente de ello. Yo no soy actor, soy un cantante que hace películas. No solo eso, yo soy Mick Jagger. Mi personaje se puede llamar como se quiera en una de esas películas, pero la gente no va a ver el personaje, va a ver Mick Jagger, va a ver al showman, va a ver a los morritos Jagger, va a ver incluso más que a la persona, al personaje. Y de esta manera Mick Jagger ha participado en muchas menos películas que David Bowie. Empezó